Vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. Este miércoles partió desde el aeropuerto de Pekín el avión de LATAM en el que viajan las primeras vacunas contra el COVID-19. Se espera que las 192.000 dosis del laboratorio Sinovac arriben a nuestro país entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. La fiscal de delitos sexuales Silvia Lovesio brindó detalles sobre la red de trata de mujeres con fines de explotación sexual que operaba entre Uruguay y España. En 3 años hubo decenas de víctimas que se encontraban en régimen de esclavitud y hay 3 personas imputadas y en prisión aquí en Montevideo. Este miércoles se realizaron 6.880 exámenes de COVID-19 y se detectaron 904 casos nuevos de la enfermedad. Además, hoy se confirmaron 3 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente hay 6.248 personas cursando la enfermedad, de las cuales 62 se encuentran en cuidados intensivos. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, compareció este miércoles ante la comisión permanente convocada por el Frente Amplio. Los temas abordados fueron la crisis por la pandemia y la proyección de la economía. La jerarca admitió que la pobreza aumentará en Uruguay. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que resolvió intimar a la empresa UPM para que suspenda las obras de la planta de efluentes en su segunda fábrica ubicada en Durazno. Además, el titular de la cartera adelantó que se le impondrán sanciones. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información con imágenes que transcurrieron en la tarde de hoy de nuestro país y tienen que ver con el arribo de las vacunas del COVID-19. Esto era lo que pasaba hoy. Se trata de las 192.000 dosis de la vacuna china del laboratorio Sinovac, las que ustedes están viendo en pantalla. Un avión de la aerolínea LATAM Cargo ya está en vuelo hacia nuestro país, está trayendo el cargamento de estas vacunas junto a las que compró también el gobierno chileno. Las imágenes están mostrando precisamente lo que son la carga de los contenedores con las dosis. El avión va a hacer una escala técnica en Sydney, en Australia, para recargar combustible, luego viajará directamente a Santiago de Chile, donde procederá a la descarga de parte del cargamento comprado por el gobierno de Piñera. Luego, en otro vuelo también de la empresa LATAM, las dosis adquiridas por nuestro país serán enviadas a Montevideo. Se estima que llegarán mañana jueves, este jueves cerca de la medianoche o a más tardar en la madrugada del día viernes 26. Pero estas son entonces las imágenes que surgen en Pekín, en China, en esta jornada donde se cargó el avión de LATAM y ya está en viaje lo que son las dosis, el primer embarque de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac. Hablando de estos temas, les tenemos que decir que Montevideo y Tacuarembó volvieron a estar en zona roja debido a la cantidad de casos activos. Habían salido, en el caso de la capital, el 31 de enero, en el caso de Tacuarembó, el 31 de enero y en el caso de la capital, el 30 de enero, muy cerca en las fechas a finales del primer mes de este año. Pero actualmente son 4 los departamentos que están en nivel rojo en el índice de Harvard: Rivera, Durazno, Tacuarembó y Montevideo. Vamos a repasar ahora sí lo que son los números aportados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias y que marcan la pauta y la diferencia en la cantidad de casos registrados hoy. Estamos hablando de 904 casos nuevos en 6.880 exámenes. 3 fallecimientos se registraron en las últimas horas. Se trata de un paciente de Canelones de 67 años, otro de San José de 58 y uno de Río Negro de 77 años de edad. En total son 591 los fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. La tasa de positividad, que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados, pasó de 8,45% en el día de ayer
a 13,1% en el día de hoy. En estos momentos, lo adelantábamos en los titulares, hay 6.248 personas cursando la enfermedad, 62 de ellas están en CTI y hay casos activos en los 19 departamentos del territorio nacional. Vamos a seguir con este tema porque ayer también ya lo adelantábamos. Este viernes comienza a habilitarse lo que es la inscripción en la web para adquirir las vacunas del COVID-19, para poder inocularse. En principio serán los militares, policías, bomberos y los funcionarios del INAU. En esta etapa podrán agendarse las personas que recibirán la vacuna china Sinovac. Son todos los menores de 60 años que desempeñen activamente tareas como trabajadores de la educación, policías, bomberos, trabajadores del INAU y militares. La coordinación de fecha y hora y lugar de vacunación se podrá hacer vía WhatsApp por un teléfono 0800 y por una página web dispuesta para ese fin. Todas las vías de comunicación estarán habilitadas, se pondrán a disposición de los medios de comunicación y se publicarán en la web del Ministerio de Salud Pública para poder agendarse a partir del próximo viernes. La agenda web va a determinar la cantidad de dosis que va a recibir cada vacunatorio por día, porque el sistema centralizado tendrá la información de cuántas dosis necesita para cada lugar. La distribución será a través del Ejército en el interior y en Montevideo a través de empresas nacionales de distribución. En tanto, los vacunadores que opten por vacunarse con la Sinovac podrán hacerlo este fin de semana. Bueno, y ante la situación del departamento de Rivera, les comentábamos recién que es uno de los que está en nivel rojo, se va a proceder desde los primeros días del mes de marzo a hacer un test serológico. Allí estarán llevando adelante esta actividad los integrantes del INE. El mismo grupo que está trabajando, que trabajó con el personal de salud, es decir, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública, en esta oportunidad el estudio va a abarcar la ciudad de Rivera. Entonces nos han pedido ayuda para hacer el muestreo aleatorio. Esto implica que nosotros vamos a seleccionar una muestra de personas de toda la ciudad y a esas personas se le va a hacer el test para tener, una estimación de la tasa de prevalencia de anticuerpos en la población de Rivera. Por tanto, va a dar una medida de cuántas personas atravesaron la enfermedad, algunas probablemente que no lo hayan sabido, ¿no? Estamos hablando de un muestreo de aproximadamente cuántas personas y cómo será esa captación. ¿Se va a llamar, se va a comunicar, solicitar a la gente que se acerque? ¿Cuál es el procedimiento exacto, Diego? Sí, estimamos, como siempre los números a veces varían en el trabajo en campo, pero esperamos terminar en unas 700 personas al final del trabajo de campo que va a ser el jueves 4 de marzo. Y básicamente a las personas las van a estar contactando. Vamos a instalar un call center en la Intendencia de Rivera, que aprovecho a agradecer al Intendente y a la Intendencia que va a brindar este apoyo al operativo. Las personas van a ser contactadas, se las va a agendar para un horario determinado y en un lugar determinado. Por tanto, tienen que ir a ese lugar a esa hora y ahí se va a hacer la extracción de la muestra. Y luego el Instituto Pasteur es quien se encarga de realizar los test en Montevideo, digamos. Lo importante es que tienen que concurrir solo las personas que sean convocadas. O sea, las personas tienen que haber sido agendadas para poder... No esa voluntad de la población. Claro, no esa voluntad de la población. Eso es importante transmitir. Transmitir también que agradecemos mucho la colaboración. Era la palabra de Diego Boal, el director del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a continuar en estos asuntos porque el ministro de Transporte y Obras Públicas confirmó que desde este 1 de marzo se vuelve al 100% del aforo en los ómnibus del transporte interdepartamental. Hasta el momento, los recorridos de más de 120 kilómetros están obligados a transitar con el 50% de su capacidad de pasajeros, medida que se tomó a fines de 2020 para reducir las posibilidades de contagio de COVID-19 en las unidades. El ministro de Transporte señaló que estas medidas fueron buenas. Han sido buenas las medidas se tomaron en su principio para tratar de amortiguar lo que era las fiestas, ¿no? Empezó en diciembre y esto se prolongó durante el mes de enero
cuando no hubo tal movilidad. Igual mantuvimos el aforo al 50%. Ahora en febrero tomamos la medida de sacar el corta distancia, que tenía casi el mismo recorrido que líneas suburbanas. Y creemos que el paso siguiente es a tratar de ir a la normalidad. Señores, esta ha sido una jornada de intensa actividad en el Parlamento Nacional. Varios ministros han estado participando, convocados por la oposición. Uno de ellos fue la titular de Economía y Finanzas, que fue convocada a la Comisión Permanente. Si bien fue por el Frente Amplio, fue un llamado que contó con el respaldo de todos los partidos políticos. Allí para hablar sobre la situación de la pandemia, la actual situación y las proyecciones. El Frente Amplio cuestionó la falta de medidas, o por lo menos el incremento de las medidas para atender lo que es la emergencia sanitaria y atender a las personas que están en mayor vulnerabilidad. En este contexto, la ministra Azucena Arbeleche reconoció que va a aumentar la pobreza en este año aquí en nuestro país, en el entorno del 2 o 3%, y también anunció que se están planificando algunas medidas. La ministra anticipó que la pobreza aumentará como consecuencia de la pandemia. Hay estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza podría aumentar en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Asimismo, Arbeleche afirmó que durante el año 2020 el gobierno dio respuestas contundentes ante la pandemia, que aseguró continuarán en el año 2021. La lógica para el año 21 va a seguir mirar la realidad y responder, sí, de forma contundente, conforme evolucione esa realidad. La ministra compareció este miércoles en el Parlamento, convocada por la bancada del Frente Amplio. La oposición cuestionó que la respuesta del gobierno a la pandemia haya sido contundente, como afirmó la ministra, y aseguró que el país tiene espalda para gastar más. Se debía haber destinado un mayor esfuerzo fiscal a atender las necesidades de la familia, de los trabajadores informales y de las micro y pequeñas empresas. Legisladores de la oposición consideraron que el gobierno implementó ajustes y reclamó más apoyos para sectores vulnerables. Señalaron que los partidos socios de la coalición han hecho planteos en el mismo sentido. Asimismo, criticaron que el oficialismo destaque que hubo ahorros durante el año pasado. Que no está bien, Presidenta, saludar un ahorro en el marco de las restricciones enormes de ingresos que están teniendo un conjunto muy importante de nuestra población. Es el ahorro, señora Presidente, lo que nos permitió llevar adelante las medidas para sostener a los sectores más vulnerables y a las empresas en dificultad a lo largo de la pandemia. La ministra de Economía señaló que la prioridad de la administración son las políticas sociales y sostenerlas en el tiempo. Cuidamos el dinero, los recursos de los uruguayos, porque lo que nos interesa es cuidar a los uruguayos. No hay una separación y mucho menos una dicotomía entre lo económico y lo social. Arbeleche anticipó que el gobierno prepara más medidas que serán anunciadas próximamente, algunas de las cuales necesitarán aprobación parlamentaria. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, admitió que el inicio de clases en este año 2021 será más complejo que en otros años, esto debido al atraso educativo por la pandemia. También señaló que lo que es el descenso de alumnos que se da en primaria se traslada a secundaria. Es un comienzo de clases más complejo que otros. Fíjense que tenemos atrás un año, el 2020, donde hubo mucho menos presencialidad de la que hubiéramos querido, donde hubo que ajustar todo el sistema educativo a las condiciones de pandemia, y ahora tenemos un reinicio de clases todavía en condiciones de pandemia, todavía con protocolos que están diseñados para cuidar la salud de los alumnos, de los docentes, de los funcionarios. Entonces a la complejidad habitual de todos los comienzos de clase se agregan algunos desafíos que son propios de este año. El ministro de Educación y Cultura destacó el compromiso del cuerpo docente y no docente para llevar adelante este nuevo año lectivo. Poner en práctica eso de que
queremos que le vaya bien a los uruguayos, queremos que le vaya bien a todos los uruguayos, y uno ve personal de dirección, personal docente, funcionarios enormemente comprometidos y trabajando a toda máquina. Con respecto al reclamo del gremio de secundaria por la disminución de 250 grupos y la consiguiente pérdida de horas docente, Da Silveira señaló lo siguiente. Las autoridades de ANEP están respondiendo a cambios que a veces tienen que ver con el contexto. La cantidad de alumnos disminuye. Fíjense, más o menos en la década pasada, el número de alumnos de primaria bajó más o menos en 50.000. Es decir, con 10 años de diferencia uno encuentra que hay 50.000 menos alumnos menos que al principio. Eso tiene que ver básicamente con cuestiones demográficas, con cuestiones de los índices de natalidad en Uruguay. Bueno, ese descenso de los niveles de la cantidad de alumnos en primaria se traslada luego a secundaria. Y además de esos factores de contexto, hay elecciones de los uruguayos que prefieren que sus hijos, o ellos mismos, los hijos prefieren estudiar en UTU antes que estudiar en secundaria. Señores, un informe del área del consumidor del Ministerio de Economía da cuenta del incremento aproximadamente en un 10% del precio de los artículos escolares. Se hizo una evaluación a nivel de lo que son papelerías y también supermercados. El informe relevó precios en supermercados y papelerías durante el periodo del 1 al 18 de febrero de 2021. Tomó en cuenta los datos enviados al Sistema de Información de Precios al Consumidor por 457 establecimientos y le agregó las papelerías La Papelera, Mosca, Papacito y Gandulia. Realizando una comparación con el mismo periodo de 2020, en 41 artículos el precio promedio aumenta, mientras que en 7 se reduce. Los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio son lápices de colores Pelican, caja de 12 unidades con un costo promedio de 100 pesos y un aumento de 29%. Lápices de colores Faber, caja de 12 unidades con precio promedio de 168 pesos y un aumento de 27%. Y Cuadernola Extreme, 100 hojas, con precio promedio de 69 pesos y un aumento del 26%. Dentro del grupo de artículos que reducen su precio, se destacan marcadores delgados Stabilo, 12 unidades, con precio promedio de 118 pesos y una baja del 28%. Libreta para anotaciones Papiros, 48 hojas, con precio promedio de 21 pesos y una baja de 24%. Y el cuaderno Espiral Papiros, 48 hojas, con precio promedio de 58 pesos y una baja de 11%. Las mayores diferencias de precios entre los comercios se registraron para un cuaderno Papiros de 48 hojas, un set de lápices de colores Maped 12 unidades, un paquete de 25 hojas de garbanzo y una libreta Papiros de 48 hojas. El informe completo está disponible en la página web del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de lo que ha resultado de esta operación Quijote que se ha llevado adelante. Tiene que ver con la desarticulación de una red de trata de mujeres, de explotación sexual de mujeres uruguayas, una organización que trabajaba desde nuestro país y hacia España. Aquí en Montevideo, en las últimas horas, fueron formalizados 2 hombres y una mujer. Fueron enviados a prisión por 150 días. Los 3 imputados eran quienes identificaban y convencían a las mujeres de entre 20 y 40 años de que viajaran a España. Apuntaban a chicas que estuvieran en situación de vulnerabilidad económica y les decían que iban a poder juntar plata para enviarle a sus familias. A algunas les decían que iban a prostituirse, a otras no. La justicia los imputó por trata, con 150 días de prisión preventiva mientras avanza la causa. De las indagatorias se desprende que después de que estos 2 hombres y la mujer imputada captaban y enviaban a las mujeres a España, más precisamente a la localidad de Alcalá de las Henares, en las afueras de Madrid, allí las mujeres eran asignadas a prostituirse en esquinas en las inmediaciones de varias fábricas, ya que se trata de una zona industrial, según surge de las investigaciones. Una vez que llegaban a España, a las mujeres se les retiraba su pasaporte y se las obligaba a trabajar por periodos de hasta 12 horas de corrido. Se les retenía además el dinero por un supuesto pago de los gastos de viaje y manutención. La investigación surgió 4 meses atrás a raíz de sospechas detectadas en España.
Esta tarde hubo una conferencia de prensa y fue allí donde, por ejemplo, la fiscal del caso, la doctora Silvia Lovesio, dio algunos otros detalles. Se captaban a estas mujeres en los entornos muy vulnerables de nuestro país. Además, las hacían trabajar unas 12 horas en las afueras de Madrid en condiciones de esclavitud, como decía el informe, en una zona industrial. En el día de hoy se formalizaron dos masculinos y una femenina. Uno de los masculinos es un agente de viaje, que era quien proporcionaba los pasajes aéreos y con quien las víctimas contraían una deuda y le hacían giros. Después la captadora en nuestro país de las víctimas. Y en tercer lugar, la persona que se encargaba de cooperar con la organización, esto de llevarles los pasaportes, los pasajes, llevarlas al aeropuerto y entregarles la documentación y el dinero para que pudieran viajar. La operación funcionaba con estas víctimas, luego que eran llevadas a España. Eran captadas a través de ofrecimiento de que iban a tener un lugar donde trabajar. Nosotros a veces se preguntan si eran con consentimiento o sin consentimiento. Ya les adelanto que teniendo en cuenta el concepto de víctima en un delito de trata de personas, ese consentimiento es viciado. Además, la propia ley lo dice, que aunque fuera con la voluntad de las víctimas, este consentimiento es viciado. Captaban mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, con muchos hijos, en situaciones de extrema pobreza. Les ofrecían un lugar donde iban a poder ganar dinero y a su vez enviar a su familia dinero para sus hijos. Por lo general eran mujeres con cantidades importantes de niños a su cargo. Y una vez estando allá en España, las condiciones eran totalmente contrarias a las que se les había ofrecido en nuestro país. Vamos a recordar que esta Operación Quijote se desarrolló aquí en Uruguay, pero también al mismo tiempo en España, donde hay unas 5 personas que están detenidas y que están declarando ante la justicia. En lo que fue esta conferencia de prensa, Juan Rodríguez, el director de Interpol, se refirió al trabajo de asistencia que habrá que realizar con las víctimas. Esta operación, como decíamos, arrancó hace 3 meses. Donde se tomó noticia que España estaba trabajando en un posible caso de trata de personas, donde las víctimas eran uruguayas y la organización era definida en términos de análisis criminal como una organización típica o una organización estándar o piramidal, conceptualmente hablando. Es decir, en el análisis que se hizo, una vez que se recogió la información necesaria, se estableció que esta organización estaba liderada por una sola persona en principio, que tenían roles definidos, funciones definidas dentro de la organización, en las diferentes fases de la trata de personas, desde la captación hasta la explotación definitiva. Y por ahí se trabajó en la colección de información e inteligencia en base a la dirección de la Fiscalía y los aportes de los investigadores por parte de Uruguay. En ese contexto se identificaron 3 personas en Uruguay. Ya España tenía identificada a otras personas que totalizaron un total de 5 en definitiva. Y por ahí entendíamos que era necesario desarticular totalmente la organización porque es uno de los fines que persigue la investigación policial y de la Fiscalía, a los efectos que no sigan operando, y por ahí se trabajó. Los principios que tuvimos en cuenta para la investigación desde el punto de vista policial son la protección de las víctimas principalmente, y por ahí la celeridad es otro principio que cuenta en este tipo de investigaciones, y así lo entendió España también, porque teníamos que tener la oportunidad de ellos de poder rescatar a las víctimas que estaban en España, que era uno de los objetivos fundamentales en la investigación por parte de España y de nuestra Fiscalía y de la Policía Nacional de Uruguay. Ustedes veían allí precisamente imágenes de lo que fue el operativo desarrollado en España, donde fue allanada una vivienda donde estaban precisamente estas mujeres. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, destacó en lo que fue esta conferencia de prensa el trabajo conjunto entre nuestro país y España. El trabajo que se hizo en nuestro país como consecuencia de la
cooperación internacional entre la Policía de España, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Interpol y la fiscal, doctora Lovesio, que marca este importante procedimiento sobre la trata de personas que se ha descubierto en forma simultánea en España y en el Uruguay. Recién lo conversábamos con el señor fiscal de Corte de la indudable trascendencia que tiene para el país, pero también en el marco internacional, la rapidez y el trabajo estupendo llevado adelante por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía, en este caso también, durante más de 3 meses, durante más de 3 meses de actividad dirigida a escuchas, a seguimientos. La directora de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social, Mónica Otero, dijo que se va a apoyar institucionalmente a las víctimas que quieran recibir atención. Recordemos que algunas van a volver a nuestro país, algunas de estas mujeres explotadas sexualmente, pero algunas otras han decidido quedarse en España. Se trata de 28 mujeres que a lo largo de 3 años fueron víctimas de una organización de explotación sexual que enviaba mujeres de Uruguay a España. Algunas de ellas ya están en Uruguay, otras resolvieron quedarse en Madrid, pero las que quieran regresar contarán con el respaldo del Instituto de las Mujeres, explicó su titular. Algunas ya están de vuelta en Uruguay, otras están en España y no van a volver, y otras sí van a volver. Bueno, estamos viendo un poco cómo va ese proceso, observando activamente y dispuestas a preparar el terreno para que cuando vuelvan sean recibidas de la mejor manera posible. Vamos a avanzar con otros temas. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó que la empresa UPM va a ser sancionada por haber iniciado una obra sin lo que es la aprobación correspondiente. No se trata de una falta ambiental, digamos, no hay ninguna afectación desde el punto de vista ambiental. Consideramos nosotros que es una falta administrativa, la empresa inmediatamente detuvo las obras, entendía que era el movimiento, digamos, previo para comenzar las obras, no la obra en sí, para nosotros es el comienzo de las obras y por eso la notificamos, la empresa paró y hasta que tenga la autorización no puede continuar. Ministro, ¿van a haber sanciones justamente por este comienzo de obras sin autorización? Bueno, a nuestro juicio hay una falta administrativa y seguramente recomendemos una sanción. Esto tiene un proceso administrativo, la empresa podrá recurrir como cualquier otra empresa, pero desde nuestro punto de vista no debía haber comenzado a construir sin tener la autorización correspondiente. Les comentábamos hace unos minutos nada más que hoy fue una intensa jornada donde muchos ministros estuvieron presentes en el Parlamento Nacional. Por ejemplo, allí estuvo el canciller, que vamos a tener más adelante la palabra, lo que señaló el canciller Francisco Bustillo. Recién veíamos a la ministra Azucena Arbeleche, pero quien también estuvo fue el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y también el titular de Industria. Esto por el etiquetado de alimentos. Fueron convocados por el Frente Amplio. Estamos embarcados en una política de Estado. Uruguay es un país serio, un país que mantiene sus compromisos. Cuando las políticas son buenas, las políticas no tienen colores. Y esta es una política buena y nosotros queremos rescatar lo positivo de todo esto, ¿no? El ministro Salinas explicó que el etiquetado de alimentos sobre los excesos de sodios, azúcares, grasas totales y saturadas tiene una variable mínima con el nuevo decreto que rige a partir de febrero. No es agarrar números en el aire y plasmarlos ahí. Aquí hay ingenieros alimentarios que han estudiado seriamente el tema y por eso es la importancia de lo que estamos diciendo en cuanto a la cantidad o porcentaje o la variación pequeña de productos que van a tener una variación en el rotulado. Estábamos hablando de, en el sodio estábamos con los mismos valores y en azúcares estamos hablando de 1,36% más de productos con rótulo, que están concentrados en lácteos, y eso lo reconocemos, y helados.
Y a su vez que nos daba mejor en otros, pero nos da mejor en otros productos, mija. Por ejemplo, nos da mejor en snacks, nos da mejor en farináceos, en galletas. Entonces aquí hay un trabajo muy serio de un grupo de ingenieros alimentarios. A mí me supera la capacidad de explicación porque soy médico, no soy ingeniero alimentario. El ministro anunció que se comenzarán a fiscalizar los productos en cuanto estén armados los cuerpos inspectivos, proceso que se vio enlentecido por la pandemia. Por su parte, desde el Frente Amplio se busca crear una ley que regule el etiquetado de alimentos para evitar así las modificaciones de decretos. Estamos proponiéndole a todos los integrantes del sistema político, hoy lo hablamos con los 2 ministros integrantes del Poder Ejecutivo, de hacer una ley que retome un antecedente de ley que había de la administración pasada, pero que esto, por la importancia que tiene para el país, quede regulado con un marco normativo que sea una política pública de Estado y no pasa lo que pasó ahora, que cuando asume cada gobierno, aunque las cosas estén hechas con la mejor evidencia, con los mejores técnicos que nuestro país tenga, se prorrogan y se cambian y se flexibilizan normas. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Seguimos juntos en instantes. Ya volvemos. En Movistar queremos ayudar a todos nuestros clientes para que pase lo que pase, siempre cuenten con un celular. Por eso, creamos el Centro de Alto Rendimiento Movistar, un lugar para ayudarte con tu celular en todo momento. Hoy tenemos el caso de Laura, que tuvo una semana llena de mala suerte con su teléfono. Por eso entrenó junto a 2 de nuestros especialistas en celulares. Si tenés un plan Movistar y se te rompió el celular, nosotros te prestamos uno mientras lo reparamos. Y si no tiene arreglo, no te preocupes. Te damos un buen precio para que puedas acceder a uno nuevo. Vení a Movistar. Más para tu celular, más para vos. Para vos que tenés entre 18 y 25 años y sos estudiante, llega la 10ª edición de Building Marketers, un congreso de marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento online y gratuito. En la tarde de 3 jueves de marzo, una agenda internacional, una experiencia única. Desde donde estés, te esperamos. Inscribite gratis en building.com.uy. Organiza Human Business. En Macri, última semana, 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Calzado, vestimenta, accesorios, para todos. Hasta en 3 pagos sin recargo. La liquidación termina el domingo 28. No dejes de aprovechar, como siempre, en Zapatería Macri. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. ¿Soñás con vacaciones en una playa con aguas turquesas y palmeras? Entonces, vení a Solanas a conocer Solanas Crystal Beach. Te vas a sorprender. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. Vamos a avanzar ahora con... Bueno, y vamos ahora a conocer matemáticas que tenemos que tener en cuenta pensando en lo que son las clasificaciones para las copas internacionales. A los equipos uruguayos aún le quedan 2 cupos para acceder a la Copa Libertadores de América. Los accesos 4 y 3 fueron utilizados por Wanderers y Liverpool, mientras que Uruguay 1 está reservado para el que tenga el privilegio de ser campeón uruguayo. Pero ¿quién puede meterse en fase de grupos
como Uruguay 2. En principio sería para el vicecampeón, pero en el supuesto caso que el vicecampeón pudiera llegar a ser, en el caso de Liverpool o Wanderers, que es el otro equipo que tomó la opción de ya estar participando en la Copa, ahí pasa a ser el segundo de la tabla anual. Hoy los más cercanos son Montevideo City Torque y Peñarol, que se disputarán este puesto. Si bien el camino más seguro es ser campeón del Clausura, para ellos dos, que Liverpool levante la Copa no los deja fuera de las competencias internacionales. Y Liverpool ganara esa semifinal, no Rentistas, sin duda que seguiría la tabla anual. Si gana Rentistas, fuera Rentistas, y lo mismo si el rival de Rentistas fuera algún equipo que no esté en esa lista. Por ejemplo, el caso más notorio sería el caso de Peñarol. Pero si el equipo de Capucho se mete en la final, allí se aseguraría como mínimo ser Uruguay 2, al igual que el ganador de la tabla anual. Lo que está claro es que salir campeón asegura cosas, pero para los que están con la calculadora en mano, la opción de Liverpool campeón no es la peor. La gloria deportiva está en juego, pero también las cuentas bancarias, ya que la Conmebol confirmó que dará $1 millón por cada partido de local, por lo que acceder a la fase de grupos significa $3 millones. 4 semanas para seguir punto a punto lo que sucede con el campeonato uruguayo y quiénes son los que abren la puerta hacia la Copa Libertadores. Nos vamos ahora al panorama internacional, lo comentábamos más temprano, hay novedades aquí en la región, también más lejos. Vamos a comenzar por Argentina, donde el empresario Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero en la causa del dinero K, de la ruta del dinero K, a exactamente 12 años de prisión. El empresario argentino Lázaro Báez, considerado un hombre cercano y de confianza del matrimonio de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de $55 millones entre 2010 y 2013. El tribunal determinó que los 55 millones de origen ilícito fueron trasladados a cuentas en paraísos fiscales, luego utilizados para la compra de bonos del Tesoro argentino y después depositados en las cuentas en Argentina de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez. Sin embargo, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Junto con el empresario, también fueron condenados sus hijos, Martín Báez a una pena de 9 años de cárcel, Leandro Báez a 5 y Luciana y Melina Báez a 3 en suspenso de acuerdo con la lectura de la sentencia. En total se condenó a 22 personas y se absolvió a 3. La sentencia puede ser apelada. Báez, de 64 años, está detenido desde 2016, un tiempo que se le descontará de la condena. En septiembre pasado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. En una entrevista al canal TN desde la prisión en 2017, el empresario negaba haber sido testaferro de los Kirchner. ¿Cómo cree que terminó la película? ¿Cuál de todas ellas? La suya y la de... No, esto es una incógnita. Porque tienen una capacidad de inventar situaciones increíble. ¿Y la película de Cristina? No lo sé. No lo sé, pero... La vi muy preocupada los otros días, Cristina, en el Congreso. Báez creó un imperio de negocios en la provincia de Santa Cruz, donde ganó licitaciones petroleras y de obras públicas durante las presidencias del fallecido Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. La actual vicepresidenta argentina está acusada en otro juicio de favorecer a Báez en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz. Además, se investigan presuntos sobreprecios e incumplimientos de contrato en esas concesiones. De todo el dinero que involucró la maniobra, la justicia congeló unos $5 millones en Bahamas, 800.000 en Suiza y otros $150.000 según informa La Nación. Para ejecutar la sentencia, cuando quede firme, deberá entonces rematar los millonarios bienes de Báez, que la justicia calculó en $190 millones y están compuestos por estancias, casas, vehículos, maquinaria vial y aviones. Volvemos ahora a hablar del tema coronavirus porque es inminente la aprobación en los Estados Unidos de la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson, de este laboratorio, que tiene una particularidad y es que es de tan solo una dosis a la hora de inocular.
La vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, que se administra en una sola dosis, es efectiva contra los cuadros severos de la enfermedad, según dijo este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. Esta evaluación se emitió a días de que se reúna una comisión independiente para votar la autorización de la vacuna. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que en caso de que se obtenga, Johnson & Johnson entregará de 3 a 4 millones de dosis la próxima semana. La FDA señaló que la vacuna ofrece protección incluso frente a la cepa sudafricana y brasileña, y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia contra los casos severos de 85,9%, con una tasa de 81,7% en Sudáfrica y 87,6% en Brasil. Si se analizan los datos totales, la vacuna es efectiva en un 85,4% frente a las formas severas del COVID-19, pero su protección cae al 66,1% frente a los cuadros más moderados de la infección. Considerado los distintos grupos demográficos, no se encontraron diferencias significativas respecto a la edad, raza o en personas que tienen enfermedades subyacentes. En general, la vacuna fue bien tolerada y no hay reportes de reacciones alérgicas severas, como se han registrado en casos raros con la dosis de Pfizer y la de Moderna. El siguiente paso es una reunión este próximo viernes de una comisión independiente de la FDA para analizar los resultados, y después las autoridades podrían autorizar el uso de emergencia de este compuesto. Si la vacuna de Johnson & Johnson es aprobada, se convertiría en la tercera farmacéutica en recibir el visto bueno del regulador estadounidense para su uso en el país, después de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Bueno, y a todo esto, Ghana se convirtió, debo decir, en el primer país en recibir dosis a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que le otorgó unas 600.000 dosis. Primera entrega de vacunas financiadas por el dispositivo COVAX. El primer país beneficiado fue Ghana, que recibió el miércoles 600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford, producidas en India. El sistema COVAX busca proporcionar este año vacunas anti-COVID al 20% de la población de casi 200 países y territorios. Pero lo más importante es que tiene un mecanismo de financiación que permite el acceso de 92 economías de ingresos bajos y medios. La vacunación avanza a tropezones y de forma desigual en el mundo. Hasta el momento han sido administradas al menos 217 millones de dosis de vacunas contra el COVID, pero según un recuento realizado por la France Press, más del 90% fueron administradas en países de ingresos elevados o intermedios de la franja superior, según los parámetros del Banco Mundial. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. Una mujer resultó herida de bala. Esto ocurrió en la ciudad de Fraiventos, donde la policía está investigando la situación, está internada en CTI. La policía de Fraiventos viene investigando una situación con una mujer herida de arma de fuego, hecho ocurrido en la noche de este martes. Según la información extraoficial que ha surgido, hay dos hipótesis y la principal es que se trataría de un intento de femicidio. Todo surge cuando vecinos trasladaron a una mujer herida de bala a la altura del cuello. Rápidamente, en el centro asistencial, fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en CTI en estado grave. En base a testimonios y fuentes consultadas, la pareja declaró ante la policía que estaba manipulando un arma de fuego y accidentalmente se disparó. Sin embargo, desde Fiscalía y también desde la propia policía trabajan sobre la principal hipótesis como un intento de femicidio. Para esclarecer el hecho, se han venido realizando distintos peritajes y se han consultado a vecinos en el barrio para conocer la situación. También será clave la evolución de la paciente para que pueda declarar y brindar el testimonio de lo ocurrido en este confuso episodio. Un hombre de 32 años marchó a prisión en el departamento de Canelones por abusar de su ahijada de 12 años. La denuncia fue realizada en agosto del año 2017 por parte de la madre de la menor, que en ese momento tenía 12 años. La mujer aseguró que la niña era víctima de acoso por parte de su padrino, un hombre de 32 años. La niña dijo que en varias oportunidades, cuando se quedaba a dormir en la casa del hombre, se acostaba en el cuarto de la hija del autor y se despertaba acostada en la cama matrimonial sin saber lo que había pasado. En ese momento,
La justicia dispuso medidas cautelares y la víctima fue asistida por un equipo multidisciplinario. Este martes, finalmente se dispuso el procesamiento y prisión para el hombre, tipificándosele reiterados delitos de atentado violento al pudor. Una tragedia se registró en el departamento de Rivera, donde se ahogaron 2 pescadores. Anoche el destacamento de Bichadero recibió próximo a las 22 horas más o menos un llamado de parte del personal policial que habían 2 cuerpos que ya habían sido retirados de las aguas de 2 pescadores. Se encontraban en la orilla opuesta y la única forma de poder traerlas a esta orilla era mediante el uso de embarcación. Se dispuso la concurrencia de una camioneta con embarcación del destacamento de Rivera. Allí, llegando, las observaciones se vio que era más o menos unos 50 metros más o menos el espejo del agua. Estaba bastante tranquila el agua para hacer el cruce, entonces se procedió a traer desde la orilla hasta este lado de los cuerpos en la embarcación. Y luego se entregó a la policía que estaba allí presente. ¿Cómo se da esa situación? ¿Estaban pescando, cayeron, estaban embarcados? ¿Cómo se dio esa situación? ¿Había una red también por allí? Según información que tenemos principalmente primaria, sería que estaban pescando y habían arrojado una red y habían quedado atrapados. Había bastante camalotes, el agua estaba en el agua, puede ser una de las causas. Señores, ocuparon la vivienda de un hombre de 71 años. Esto ocurrió en Atlántida, en el departamento de Canelones. Este hombre salió a tirar la basura, lo apuntaron con un arma, lo ataron y le robaron todo. No, mira, yo salí de mi casa y como siempre miro para los 2 lados para ver cómo estaba todo tranquilo. Fui a tirar la basura a un contenedor de la esquina y cuando vengo del contenedor vi que había estacionado un auto en la acera lateral a mi casa y dije, este auto puede ser del vecino y no sé, me pareció que podía ser y está. Entonces yo cuando me acerco al portón de mi casa voy a abrir la puerta, estaba la perra conmigo, entró la perra, voy a entrar yo y atrás enseguida mío viene una persona corriendo con una pistola y me encañona y me dice, quédate quieto que te quemo. Entonces le dije, no, me quedo quieto, bueno, ¿qué querés? Y dice, no, entrá. Entonces me llevó adentro de mi casa, me encañonó, me ató y empezamos a revolver la casa y diciendo, la plata grande. Nosotros no teníamos plata, yo estaba tranquilo por eso y revolvieron el cuarto ahí, buscaron unas cosas, sacaron unas pequeñas alhajas y frente a que venía una familiar mío y se dio cuenta que algo pasaba, empezó a gritar y los vecinos también se pusieron ahí enterándose, entonces se ve que ellos agarraron y huyeron. ¿Cuántas personas eran? Y eran 4, era el chofer y 3 entraron a mi casa. En otros temas les contamos que se confirmaron 20 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Las Cañitas. En las últimas horas se confirmaron 20 casos positivos más de reclusos que tienen coronavirus en la cárcel de Cañitas. Esta situación ha puesto en alerta máxima a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y también a las autoridades departamentales de salud, que determinaron que sean testeado toda la población carcelaria, así como todos los policías. Actualmente el número de personas contagiadas es de 25, ya que había 2 reclusos y un policía que ya habían sido confirmados como positivos. Se presume que la cifra siga aumentando en las próximas horas y se tratará de establecer medidas de contingencias para atender esta situación. Vamos ahora a compartir con ustedes las principales cotizaciones de cierre. Dólar 41.85 a la compra, 44.25 a la venta. Euro 49.60, 55.29. Real 703.903. Peso argentino 005.055.
Unidad indexada 482.94. Unidad reajustable 1.291,96. El canciller compareció hoy en el Parlamento Nacional. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? El futuro y los viajes del presidente Luis Lacalle Pou generaron polémica. Algunos comentarios de Gustavo Salle, el ex candidato a la presidencia de la República. Vamos a venir con este tema. Y también lo que ha ocurrido en la primera jornada en que se abrió la frontera con Brasil en la ciudad de Río Branco. Volvemos en instantes. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud emprendedora. Actitud ORT. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info@ort.edu.uy. Comienzo de carreras 15 de marzo. Universidad ORT Uruguay. En Macri, última semana, 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Calzado, vestimenta, accesorios, para todos. Hasta en 3 pagos sin recargo. La liquidación termina el domingo 28. No dejes de aprovechar, como siempre, en Zapatería Macri. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Señores, el canciller de la República estuvo hoy en el Parlamento Nacional planteando lo que será el lineamiento de política exterior. Y en este contexto anunció que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está planificando un viaje hacia China, Japón y también Qatar. Probablemente que en el próximo semestre el presidente esté visitando China. Es una inquietud que tenemos, es una inquietud que hemos compartido con el gobierno chino, pero insisto, está sujeto a los aspectos que involucra la pandemia, amén de algunas otras reuniones de trabajo en el cual seguimos avanzando. También está prevista una visita a Japón. Como ustedes saben, este año se celebran los 100 años de instalación de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Japón. Si mal no recuerdo, es el 24 de septiembre y aspiramos también a encontrarnos en Japón en los próximos meses con el presidente. Y muy probablemente también se acepte la posibilidad de visitar Qatar. Es una región que yo mencionaba hace instantes que nos importa trabajar y mucho. Es una de las tantas regiones que hemos identificado con un potencial tremendo, con aranceles muy bajos, en el cual realmente podemos generar muy buenos nichos de mercado para nuestras exportaciones. Otros asuntos. Gustavo Salle escribió un tuit sobre el doctor Henry Cohen, el coordinador del GACH, que le valió el reproche de dirigentes políticos e instituciones. Un tuit de Gustavo Salle despertó las reacciones. Escribió: sería bueno investigar cómo el lobby judío metió a Cohen en el GACH. La Beneverit respondió que Uruguay repudia la agresión y el agravio antisemita que se ha personalizado en una autoridad científica uruguaya y reconoce las reacciones inmediatas de legisladores de los partidos, periodistas y decenas de compatriotas. Se sumó el Comité Central Israelita reconociendo la actitud ampliamente mayoritaria de la sociedad que ha repudiado categóricamente las expresiones antisemitas formuladas hacia el doctor Henry Cohen. Sin nombrar a Salle, lamenta la existencia de individuos de pensamiento discriminatorio y oscurantista.
La senadora nacionalista Carmen Aciaín afirmó que el doctor Cohen ingresó en el GACH por su pericia y le pregunta a Salle, ¿usted concibe que hay otra forma de ingresar, no en esta administración? La senadora frente amplista Lilian Quechichian publicó un mensaje dirigido al doctor Cohen. Los uruguayos nos sentimos orgullosos de su aporte y don de gente. La nacionalista Graciela Bianchi le recomienda a Salle hacer consulta psiquiátrica y afirma que pasó el límite del nazismo. Lo acusa de odio antisemita y pregunta si los fiscales necesitan denuncia. En el mismo sentido se expresó el expresidente Sanguinetti. Cohen es un orgullo nacional. La fiscalía debería actuar de oficio. El frente amplista Alejandro Sánchez exclamó en Twitter, paremos la mano, esto ha superado el límite de lo democráticamente tolerable. Se solidariza con los compatriotas judíos y afirma que hay valores que no son negociables. El presidente del sindicato médico Gustavo Greco califica el episodio como una agresión tan violenta como discriminatoria y rechaza el agravio del discurso negacionista a la profesión médica. El director del Instituto Pasteur, Carlos Batianí, hace suya las palabras de la Beneverit Uruguay en repudio a la agresión y el agravio antisemita que sufrió el colega y amigo profesor Henry Cohen. Señores, a partir de esta jornada quedó habilitado el ingreso de brasileños a la ciudad de Río Branco, esta medida que se ha adoptado para tratar de reactivar lo que es la economía de esta ciudad fronteriza. Los comerciantes han recibido de buena manera esta medida del Poder Ejecutivo y esperan una mayor actividad, una mayor presencia de visitantes el fin de semana. La nueva disposición que permite el ingreso de brasileños a la zona comercial de Río Branco fue celebrada por los empresarios de distintos sectores que trabajan en el lugar. Se espera para el fin de semana el arribo de un importante número de brasileños a este punto del Uruguay. Realmente, al no pasar gente, a nosotros se nos achicó todo de una forma que la verdad que nos vinimos para atrás y va a costar mucho recuperar. ¿Cerraron muchos comercios acá en la zona? Sí, como tú lo vas a poder constatar, cerraron muchos comercios, a mucha gente quedó en el camino. Algunos estamos abiertos pero muy endeudados, entonces ahora precisamos trabajar para poder, por lo menos ir llevando la cosa adelante. Que ahora nos vamos a aprovisionar de mercadería y un cierre posible más adelante te puede significar, como fue al principio, que tuvimos que arcar con vencimientos de mercadería, no tuvimos cambio de mercadería, entonces eso salió de nuestros bolsillos y creo que otra vez no lo podemos soportar. La prohibición de ingreso para brasileños que estaba vigente afectó a las grandes empresas, pero también a quienes cumplen, por ejemplo, con el servicio de cuidacoches. Ahora con eso que abrió el puente ya estamos con ese fin, ¿no? ¿Para el fin de semana esperan mucha gente? Para el fin de semana sí. El fin de semana se espera bastante gente, sí, porque ya los brasileños ya van a tener más idea, que ya liberó y todo. Ya se van a acercar más. Vamos a repasar ahora, antes del final, 3 informaciones destacadas de esta jornada. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este miércoles que no hubo grandes cambios en los valores que se modificaron para el etiquetado frontal de alimentos y expresó que hay ingenieros estudiando el tema. El rotulado indica el exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas y sodio en los envases de alimentos. El 1 de marzo comenzará a regir el aforo del 100% en el transporte interdepartamental de larga distancia. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, expresó que la idea es volver a la normalidad y que no se vuelva a aplicar la medida. Investigan un presunto intento de femicidio en Fraiventos.